Muy buenos días, estimados colegas. Buenos días. Hola, Jesús. Pero yo creo que Perú no es buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿a qué hora es Perú? 9 de las 9. A 9 de la noche. Muy buenas noches, estimados colegas de Perú. Soy profesor Sang-Ne Lim, moderador de esta sesión, doctor en estudios latinoamericanos. Actualmente soy director del Instituto de Estudios Iberoamericanos de Universidad Pusan de Estudios Extranjeros. Y también soy actualmente el presidente de la Asociación de Latinoamericanistas de Corea. Antes de empezar nuestra sesión, quiero decirles que para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta conferencia como moderador. Y especialmente en esta sesión tenemos colegas peruanos que van a hacer excelentes ponencias. A ustedes les agradezco mucho su participación. Ya que tenemos tiempos limitados, cada participante pueden exponer su trabajo en no más de 20 minutos. Y después de terminar todas las ponencias, vamos a tener 10 o 15 o 20 minutos de comentarios, respuestas, preguntas. ¿Qué les parece? Perfecto, perfecto, muy bien. Ok. Está muy bien. Entonces, cada ponente tendrá 20 minutos. Y al final de sesión, todos pueden hacer comentarios, preguntas o respuestas. Ok, entonces, y según el orden de la ponencia, vamos a escuchar las ponencias. Voy a abrir el programa. Primero, profesor Jesús Washington Rosas Álvarez, Universidad San Antonio Abate, Cusco, nos va a exponer el trabajo titulado Yogamiento, sexualidad entre el humano y la divinidad en los Andes sur del Perú. Profesor Jesús Washington, por favor. Profesor Jesús Rivera, ¿usted puede exponer ahora? Sí, sí, claro. Ok. Entonces, profesor Jesús Rivera nos va a exponer de Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú. Nos va a hablar sobre cuál es la comprensión del trabajo en Marx y el mundo andino. Por favor, profesor Jesús Rivera. 안녕하세요. 안녕하세요. Waikikuna panaykuna yapaykichis hatun napaykuita kay Perú suyuq sonqon ukumanta pacha apachimuykichis. Hermanos y hermanas, a todos ustedes desde el corazón del Perú profundo les envío un gran saludo. Estoy contento de participar en este evento. El título de esta ponencia, como ha mencionado el profesor Lin, es ¿cuál es la comprensión de trabajo en Marx y en el mundo andino? El trabajo como realización humana. El objetivo de esta presentación es
presentar una descripción de las condiciones de trabajo de dos contextos, la realidad europea descrita por Marx en su manuscrito de Economía y Filosofía de 1844 y del mundo andino descrito en el manuscrito de Barchiri del siglo XVI y del siglo XVII. La pregunta principal de este trabajo, como indica en su título, es cuál es la comprensión del trabajo en Marx y en el mundo andino. Y la hipótesis que planteo es precisamente el trabajo en las dos visiones es entendido como una realización humana, en contraste del trabajo que enajena y cosifica al ser humano. Algunas notas. Es importante considerar que el lenguaje de Marx, del joven Marx, es un lenguaje filosófico y el lenguaje en el manuscrito de Barchiri es un lenguaje simbólico, mítico, pero vamos a ver que detrás de esto también hay encuentro de ideas que nos permiten reflexionar acerca de la experiencia del trabajo y qué enseñanzas podemos sacar para ahora en este tiempo, y sin duda también veremos algunas diferencias también. Y el esquema de esta presentación seguirá este orden. Primero presentaré la comprensión o las condiciones que presenta del trabajo en Marx. Luego presentaré la comprensión sobre el trabajo en el mundo andino y la tercera parte será como algunas conclusiones de estas dos visiones. Muy bien, entonces empiezo con la primera parte de la presentación. Para esto es importante considerar que el joven Marx en sus manuscritos de Economía y Filosofía, en su primer manuscrito, concretamente en el apartado del trabajo enajenado, considera que es importante partir de un hecho, y este hecho es el individuo humano, y este individuo humano es un ser social que tiene una característica principal de ser trabajador, pero libre, consciente y voluntario. Sin embargo, en su realidad ve que este individuo no ejerce esas cualidades que tiene porque ve tres fenómenos grandes en su contexto, lo que es la transformación de vida económica, la miseria obrera y la acumulación de capitales. Y Marx quiere comprender la causa de este fenómeno social. Entonces, en su trabajo, del trabajo enajenado, es una crítica a las condiciones de las sociedades industriales modernas que dan lugar a la alienación, a la enajenación, y por otra parte también es un reclamo hacia un trabajo vivo, alegre, libre con los otros en la sociedad y que esto lleve a la realización humana. Este acento será un elemento importante que nos conectará también con el mundo andino. Y bueno, el objetivo, sin duda, de Marx es comprender, cito textualmente, la conexión esencial entre la propiedad, la codicia, la separación del trabajo, capital y tierra, la de intercambio y competencia, valor y desvalorización del hombre, monopolio y competencia. Tenemos que comprender la conexión de toda esta enajenación en el sistema monetario. Bueno, teniendo en cuenta esto, sin duda, Marx quiere describir, digamos, esta realidad a través de 4 puntos importantes. El proceso de la enajenación, primero, lo que es la enajenación del trabajador de su producto. Esto es una crítica en tanto que el sistema capitalista no permite que el trabajador, digamos, disfrute de su esfuerzo, de su trabajo. Entonces es extrañado, es separado de su producto y por tanto la realización del trabajo es la desrealización del trabajador, ¿no? Entonces no hay una relación esencial de su trabajo con el trabajador. Entonces aquí Marx cuestiona cuáles serían las mejores condiciones para el trabajo humano. Es una pregunta, creo a mi parecer, se plantea, ¿no? Entonces creo que también es un reclamo de que el trabajo tiene que ser entendido como una realización humana, un trabajo vivo, alegre. Entonces, en ese sentido, la segunda enajenación es la enajenación de su actividad vital, en donde el obrero es visto como alguien que se autosacrifica, porque no es alguien que se realiza en el trabajo. Por tanto, él pierde su carácter humano y solamente queda reducida a su cuestión física o lo que es la animalidad que él llama, ¿no? Entonces, en ese sentido,
creo que también en esta parte la pregunta sería cómo debería ser la relación del trabajador con su actividad vital, ¿no? De ser libre, consciente, voluntario. Entonces, es un reclamo nuevamente de que el ser humano tiene que ser humano con otros seres humanos y también con la naturaleza. Y la tercera enajenación es de su ser genérico. Esto es entendido en donde, digamos, el trabajador prácticamente queda reducido a su animalidad, como decía, a su sentido físico, y además su vida tiene sentido solo en la medida en que busca su subsistencia, ¿no? Entonces, esto es una grande crítica también al sistema capitalista y un reclamo a la vez también de Marx en que el trabajo tiene que ser consciente, como vuelvo a decir, voluntario, libre para la vida y no para subsistir. Y la última enajenación y una gran crítica que hace es precisamente la enajenación del hombre del otro hombre, ¿no? En donde, digamos, el trabajo se separa de su ser social y eso no es lo que se desea. Lo que se desea es que el trabajo sea un espacio de realización humana, no solo entre individuos, sino también con otros seres humanos. Y en ese sentido es que Marx propone eliminar, digamos, el trabajo enajenado con el fin de liberar al trabajador y que él pueda trabajar libre, consciente, voluntariamente y se pueda realizar. Y por tanto, subrayar también esta capacidad de ser social, ¿no? Estar conectado con la sociedad. Entonces, hasta aquí con Marx podemos decir que, en síntesis, por una parte, en su reflexión nos hace ver que el trabajo enajenado muestra un aspecto negativo en tanto que no toma en cuenta, digamos, al ser humano. El ser humano es dominado por su producto, es cosificado o es reemplazado también por la máquina. Y por otra parte, Marx como un reclamo en que el trabajo tiene que ser experimentado como una actividad de realización humana. Esto significa de que el trabajo tiene que vivificar al ser humano y que tiene que permitir el desenvolvimiento en su libertad. En quechua podemos decir munay, en su conciencia, en quechua podemos decir con su ukusonkonwa, ¿no? Desde corazón desde lo más profundo de su corazón y su voluntad, munay, ¿no? Alegría kusikuiwa, ¿no? Entonces, este aspecto es lo que nos va a permitir también conectar con el mundo andino. Por tanto, este último aspecto que he mencionado nos conecta con la experiencia del trabajo andino, que ahora voy a pasar a exponer teniendo en cuenta el manuscrito de Huarochirí. Concretamente me referiré al capítulo 6, donde narra, digamos, la vida de Pariacaca. El narrador nos cuenta acerca de la vida de Pariacaca, y el capítulo 7, donde precisamente se hace referencia a uno de los personajes, a Chuquisuso, cómo honran los pobladores, digamos, a Chuquisuso, que es un huaca, y un huaca es alguien vivo que protege al pueblo, a la comunidad, a sus habitantes, y es alguien que está cercano a ellos, ¿no? Como signo de gratitud. Entonces, pasando a este apartado del manuscrito, debo mencionar que es importante considerar que el mundo andino, podemos decir, no es una sociedad capitalista ni una sociedad comunista, simplemente es una sociedad diferente, distinta, que tiene una visión distinta, de hecho, del mundo, también de la experiencia del trabajo, pero en eso podemos encontrar también puntos en común, en contacto con el pensamiento de Marx, como he podido exponer. Y bueno, también una de las expresiones, por ejemplo, de esa diferencia que puedo mencionar es precisamente la conexión que tiene el andino con la Pachamama, en donde es entendido la Pachamama como madre. Pacha es una categoría muy compleja que puede significar incluso tiempo, espacio, lugar, tierra. Y mama es alguien que engendra, huachak se dice en quechua. Entonces, citando a Luis Mujica, puedo decir que Pachamama es el espacio, tiempo y la identidad de todo lo que existe, y es el proceso, el lugar y la manera de existir o vivir en el lugar y tiempo determinados. Vale decir que estamos hablando de la naturaleza, en nuestra naturaleza, de lo que somos y estamos y procesamos. Y por otra parte, Yankay, en quechua es trabajo, de hecho también es actividad. Es entendida también como una actividad de realización individual y colectiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos
concretamente al capítulo 6, a la experiencia del trabajo que encuentro, donde Pariacaca, el gran héroe del manuscrito, se encuentra con Chukisuso. Chukisuso es una deidad también, y allí ella se encuentra regando, siendo parte de la comunidad Cupara, se encuentra regando a su maicito, pero triste, llorando, porque hay poca agua. Entonces allí Pariacaca le pregunta, Pani y Mata chica Huacanqui, hermana, ¿por qué lloras tanto? Y ella responde, Kei Sarayaymi Yakumanta Chaquipuan, ¿no? Ya, papá, mi maicito se está secando por falta de agua. Y Pariacaca le responde, Mayakichu, Yokan Yakukta Kai Pochaikiman Ancha Ashka Yakukta Lusichimusa, y Chacakawan Yaupactara Puños. No te aflijas, voy a hacer salir bastante agua de tu estanque, pero antes vamos a acostarnos, ¿no? De este pasaje me gustaría subrayar una primera idea, es la idea del cuidado del agua, de la tierra, y también hacia el producto que se puede notar, digamos, en la experiencia andina. Entonces, digamos, el producto no es como una cosa que puede dominar al sujeto, sino es alguien que es muy cercano. Por eso el trato, digamos, es un trato cariñoso. Por eso se dice también, Sarayay, mi maicito, ¿no? Y entonces también en esta línea se puede ver la cooperación también de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Pariacaca es la figura de lo masculino y Chukisusu la figura de lo femenino, donde hay una complementariedad también en las actividades. Y una segunda característica que me gustaría también resaltar del mundo andino es el trabajo en común, el trabajo en la sequía. Concretamente, digamos, en el manuscrito de Baruchería aparece también esto, donde en este mismo pasaje Pariacaca hace llegar, digamos, agua o la sequía a la chacra, y ahí en una narración mítica nos cuenta que los pumas, zorros, serpientes y todas las variedades de pájaros limpiaron y arreglaron la sequía. Para realizar esto, los pumas, los otorongos y los demás animales discutieron entre ellos quién iba a hacer llegar primero a trazar el curso de la sequía. Y se dice que todavía querían asumir esta tarea. El zorro venció, yo soy el curaca, yo voy a ir adelante. Entonces, de este pasaje puedo resaltar ese sentido del trabajo comunitario que existe en el mundo andino, y también la capacidad de la organización, ¿no? Porque el relato cuenta que se reunieron estos personajes, ¿no? En un lenguaje mítico que nos comenta, digamos, para llevar a cabo esta actividad. Entonces, hay esa disponibilidad de diálogo, de comunicación, de escucha y de coordinar y delegar para que la actividad llegue a un buen fin. Y otra de las características también que me gustaría señalar en el mundo andino es el trabajo entendido como una fiesta, ¿no? Porque aquí comenta también el capítulo 7, donde prácticamente dice, estos antiguamente, la comunidad Cupara, era una época, en la época de la limpieza de la sequía, lo que hacían, y se sigue haciendo hasta el mes de mayo, hasta ahora, iban todos juntos al santuario del Chukisuso con ofrendas de chicha, de ticte, de cuyes y de llamas, y allí adoraban a esta mujer demonio. Sin duda, esta última denominación de demonio es precisamente una influencia cristiana, porque en el mundo andino no existe esa definición de demonio. Supay es una palabra que puede decir, digamos, la fuerza, la energía que puede tener una persona, porque puede decirse, por ejemplo, Keronaka Supay Kaipasapan Casa, ¿no? Esta persona es extremadamente fuerte, se puede decir, ¿no? No necesariamente tiene esa connotación negativa, ¿no? Y de este pasaje puedo resaltar tres ideas. Una primera idea es el sentido, digamos, de gratitud que se tiene hacia los huacas, porque Chukisuso finalmente nunca llegó a acostarse con Pariacaca, ella se quedó cuidando la sequía. Entonces, los pobladores de Cupara son agradecidos con este huaca, porque ella es la que va cuidando, y ella permite, digamos, que haya agua también, y que llegue, digamos, el agua a las chacras, ¿no? Ese sentido de gratitud a la naturaleza, podemos decirlo, y allí también el sentido, digamos, ecológico que podemos rescatar también. Por otro lado, el sentido festivo también de esta actividad, porque más adelante en este relato se cuenta que cuando terminaban la actividad, ellos regresaban cantando, bailando, celebrando, ¿no? Es un signo también de que lo que están haciendo, están disfrutando, y es signo de la realización humana, ¿no? Y por último, el sentido del compartir, porque cuando terminaban la actividad, ellos incluso compartían, digamos, frijoles o canchas de maíz,
y etcétera, ¿no? Varios productos. Entonces, ese sentido de gratitud, de actividad y de compartir que existe, ¿no? El trabajo como una fiesta. Y ya casi para ir cerrando la última parte, quiero compartirles, digamos, un caso contemporáneo del distrito de Huaquirca, de la región de Apurímac, donde también, digamos, en esta experiencia de la siembra de maíz, se encuentra estos rasgos, estas características que he mencionado en el manuscrito Huarochirí. Sin duda, para hacer una actividad de una chacra hay que prepararnos, ¿no? La chacra, los elementos necesarios, por ejemplo, la comida, la coca, la chicha, ¿no? Pero también cuando se llega al lugar, también se ofrece, digamos, la coca a la Pachamama y se agradece también, ¿no? Entonces, esas prácticas siguen vigentes y además se canta, hay un canto Wailía, se canta. Y eso todavía se practica ahora. Y también incluso los compadres, las personas cercanas llevan flores al que está realizando la actividad. Entonces hay un sentido, digamos, festivo del trabajo, ¿no? Entonces, en el fondo, la experiencia del trabajo que presentamos en el manuscrito de Huarochirí es similar con la experiencia de siembra de maíz en Huaquirca. Los elementos que podemos subrayar son los momentos rituales para empezar el trabajo y la invocación a los apus, la Pachamama, luego el compartir de la comida con el trabajo y los cantos, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos decir que, en suma, en el mundo andino, la experiencia del trabajo se realiza en un ambiente festivo, en una relación amable con la naturaleza y el cosmos, donde se nota el compartir y la alegría. Y también, de acuerdo con mi análisis, opino que el trabajo en el mundo andino es un espacio de realización humana, por eso se convierte incluso en un acto celebrativo. Sin duda, como vuelvo a mencionar, la experiencia de trabajo es trabajo agrícola y es trabajo con la tierra. Y es algo distinto también lo que nos ha descrito Marx, que es más, digamos, un trabajo donde está la máquina, las fábricas, distinta a la experiencia que podemos notar. En suma, como conclusión de todo esto, sin duda podemos decir, o quizás nos podemos preguntar aquí, ¿cómo aportan a la reflexión filosófica estas dos visiones, ¿no? Por una parte, rescato la idea de Marx en el sentido de ver la realidad social del sujeto existente y en sus relaciones, y por otra parte también el reclamo vivo, que es actual, del joven Marx, de que el trabajo tiene que ser un espacio de realización humana donde se potencie, digamos, la actividad libre, voluntaria, consciente y posibilite la felicidad humana. Y por otra parte, también creo que es vigente la crítica de Marx al individualismo egoísta y la acumulación excesiva de bienes es actual, como vuelvo a decir, y probablemente esta última sea una de las causas, digamos, de la desigualdad económico-social que pueda existir en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Es una pregunta muy difícil de responder y que sería bueno quizás la interdisciplinaridad que nos pueda ayudar a reflexionar en eso y, digamos, plantear soluciones concretas al respecto. Y por otra parte, en el mundo andino, rescato lo que es el sentido ecológico, ¿no? El trato amable con la naturaleza de la Pachamama o la Madre Tierra. Para el andino, la Pachamama tiene vida, es causa, ¿no? Y por eso requiere cuidado y respeto yupaichi, ¿no? Constante tiene que ser también, ¿no? Y también el sentido de la experiencia del trabajo comunitario. Y esta que se lleva también con disponibilidad, con mucha alegría y también con festividad. En suma, podríamos decir que tanto para Marx y en el mundo andino el trabajo tiene que ser un espacio de realización humana y encuentro con otros. Esto significa un trabajo que vivifica al ser humano y permite su desenvolvimiento con libertad, munay, conciencia, desde ukusun con manta, ¿no? O sea, desde lo más profundo de su corazón, voluntad, munay, alegría, kusikuiban, ¿no? De ahí vienen esos otros elementos que son tusuiban, que es con el baile, takiwan, con el canto, ¿no? Y ya para cerrar, me gustaría mencionar esta frase que dice, "Wasi masintinka, llaqta masintinka, riman nayukunaya", entre vecinos, entre parte del pueblo, hablémonos mutuamente. Hasani da, añay, gracias. Muchas gracias. Y ahora sí nadie en el internet. Buenos días. Primero tengo que agradecer a los organizadores del Congreso Internacional buscando pues experiencias y prácticas para la civilización ecológica.
Y precisamente mi tema es ver la interacción entre una sociedad andina con su medio ambiente. Y vamos a ver en este momento. Bueno, aquí hemos investigado en Cusco, Perú, la zona de Calca. La parte roja es precisamente la provincia de Calca en toda esta zona, incluyendo la parte de Urubamba, este tema del yogamiento. Veremos la sexualidad simbólica como fuente de toda manifestación material y espiritual. Al mismo tiempo, asociaremos a su sentido de fecundidad y fuerza vital llamado Kama en los comuneros de Calca, Cusco. El sexo siempre fue sometido a diversos significados en las sociedades humanas, como por ejemplo en la polaridad de los chinos, ¿no? Sobre el yang masculino, luminoso, seco, caliente, expansivo, y yin femenino, oscuro, húmedo, frío, contractivo. Es tan semejante a la idea en los Andes, ¿no? De orco, macho, pasivo, buena suerte, y china, hembra, dinámico y mala suerte. De allí la sexualidad en los roles de género en los Andes se basa pues en la simbología encausada a esta visión, lo cual rebasa a una mirada cosmológica entre lo divino y lo humano, donde el principio fundamental de la complementariedad también funciona y que la gente de la comunidad andina denomina a este fenómeno cultural yananti, es decir, pareja matrimonial o sexual. En su sentido filosófico, yananti se manifiesta como un equilibrio a partir de una oposición complementaria, tal como refiere pues, Christian Plath y Daisy Núñez de Prado, pero esta posición ideológica rebasa a la naturaleza en su sentido de equilibrio. Por ejemplo, el tiempo de lluvias, Pojo, y el de secas, Chirao, ¿no? Deben ser pues, equilibradas para una buena producción agrícola, ¿no? Y ganadera. Cuando Yananti se refiere en conceptos socioculturales a la relación entre varón y mujer, se orienta pues, a forjar una familia, un hogar, una comunidad doméstica. La unión de los sexos opuestos es una acción y reacción recíproca, equilibrada. De allí que el término complementarismo tiene pues, innumerables aplicaciones en la tradición andina. En un sentido simbólico, manifiesta un ternario, padre, madre e hijo, lo que en realidad debe representar esta palabra quechua y yananti. El simbolismo de la dicotomía china y orco, China y orco, la parte dinámica que acciona la interacción viene a ser precisamente la labor del tincuy, encuentro y unión, produciendo una tercera cosa. En el sentido cosmológico, esto sucede cuando Pachamama, deidad femenina, copula con el runa varón y el Apu, deidad masculina, con una Warmi, mujer. Obviamente, bajo la noción de Yananti, para causar una buena producción agrícola. Lo que todo esto significa que la palabra quechua yananti da una idea de una dualidad en movimiento. Dos cosas se unen y se complementan, expresando así la idea de fecundidad y origen de un tercer elemento. Esta idea o ideología sobre la sexualidad se aplica pues de manera igual a todas las oposiciones que manifiesta reproducción. Por consiguiente, Yananti viene a ser un ternario formado por padre, madre e hijo. En la parte cosmológica, la tradición andina da el mismo caso simbólico para el tipo de relaciones sexuadas entre humanos y divinidades y genera también lo que llamaríamos Yananti. Con mucha probabilidad,
hechos de este género sobre la concepción de la sexualidad está bien enraizada en el pensamiento andino de los habitantes del Valle de Urubamba, Cusco. El Apu es padre de las alpacas y Pachamama, madre de la papa, del maíz y de todos los productos agrícolas. Esto se produce, desde luego, por el yogamiento entre humanos y divinidades. Vista de esa manera, nuestro objetivo principal en este trabajo es precisamente dar a conocer esta forma de mentalidad en torno a la sexualidad, obviamente considerada un acto sexual anormal por Denegri. Sin duda, se refiere pues al simbolismo en torno a la sexualidad. ¿Qué significa qué significado oculta, mejor dicho, la práctica del yogamiento con la tierra en las comunidades que la practican? ¿Cómo entender las relaciones sexuales, yogamiento entre humano y la divinidad, a lo que podríamos llamar fecundidad sacralizada? La data etnográfica recogida pues, asegura su existencia del yogamiento con la tierra practicada en las comunidades del Valle de Urubamba, pero el yogamiento no es exclusivo del varón con la tierra, sino también se da con la mujer y el apu, así como con espíritus sobrenaturales como el machusoca, momia masculina, que posee pues, a la mujer, y la payasoca, momia femenina, al varón. Sobre la sexualidad andina, de por sí, pues la sexualidad es un fenómeno bastante complejo en los seres humanos. No solo significa la reproducción biológica y la perpetuidad de la especie, sino va más allá de esta simple posición biológica. Los humanos, al tener presente este conjunto de fenómenos relativos al instinto del placer sexual, como una fuerza enraizada en los mecanismos biológicos y psicológicos, fueron pues condicionados por los valores culturales. La antropología relacionada a la sexualidad se interesó pues por las interacciones entre los factores biológicos, psicológicos y culturales que propicia la excitación erótica, la atracción y la conducta sexual apropiada en todo el mundo. En este orden de ideas, el amor sexual no solo está asociado a afinidades de temperamentos, sino a inclinaciones intelectuales que derivan de una relación atribuyéndoles significados más amplios, donde el nivel psíquico afectivo se traduce en un interés de la sexualidad por la entidad divina, por la alimentación. En todo caso, en el Cusco existe una costumbre, desde luego cultural, sobre el yogamiento con la tierra, la tierra de cultivo, mencionado por Luis Balcarce en su libro Tempestad en los Andes. Pero esta mención es corta y no da más luces. Veamos lo que él dice. Después de Intihuata, cuando el Padre Sol ha surgido detrás del Apu Ausangate, los trabajadores yogan con la tierra. Perfumes de fecundación impregnan la brisa matinal, ¿no? ¿Por qué Luis Valcárcel utilizó la palabra yogar o yogamiento para el acto sexual entre el varón y la Pachamama? En primer lugar, este verbo es un verbo intransitivo, se encuentra en desuso. En realidad es un verbo que tiene varios significados, como por ejemplo disfrutar, pero de manera particular es tener un acto o relación carnal. Es una palabra que viene del antiguo español yogo, que quiere decir y hacer. En la ciudad del Cusco quedaron muchos términos españoles antiguos que se la ha utilizado hasta antes del terremoto de 1950 que destruyó la ciudad. Esta costumbre de yogar o yogamiento con la tierra que menciona Luis Valcárcel es todavía una práctica actual, pero bastante hermética entre los comuneros del Valle Sagrado. Esta conducta tan singular
es una relación directa con la divinidad dentro del culto a Pachamama, la madre tierra entre los andinos, lo que significaría, sin temor a equivocarnos, es un acto o ritual propiciatorio de renovación, fecundación. Los rituales que practican los calqueños, tanto para los animales y las plantas comestibles, tienen este espíritu de propiciar la fecundación y el nacimiento. Eyacular semen a la tierra de cultivo de un maizal o papal es el perfume de la fecundación que impregna la brisa matinal del yogamiento. Muchos de estas costumbres fueron pues vedadas por la iglesia cristiana desde el siglo XVI, donde el sexo es considerado como pecado, tabú, pero en otras culturas como la andina se manifiesta de forma tan diferente a partir de su simbolismo profundo de la sexualidad humana. La costumbre del yogamiento con la divinidad tiene pues un significado mantenido por una ideología en torno al concepto de la estabilidad de la vida. Los comuneros, sobre todo de Calca, llaman a la pareja de novios amantes, convivientes o esposos con la palabra quechua yananti, y con este término se refieren pues, a una pareja de sexos opuestos cuando tienen relaciones de pareja. Un runa, cuando dice Warmi Yanaimi, está pues refiriéndose a su esposa. Esta misma posición sostiene la antropóloga Daisy Núñez del Prado, que la pareja conyugal andina tiene ante el mundo esa característica y es la primera acepción que se da a la palabra yananti, como una unión de varón-mujer, la que es la acepción básica de esta oposición en la mente del hombre andino. Pero Christian Plath para Christian Plath es un término ambiguo que necesita ser esclarecido más. Nuestro análisis de Yananti no sugiere, dice Christian Plath, a un mecanismo similar que representa a una relación como si fuera simétrica e igual, cuando en realidad carece de simetría. Christian Plath muestra también que Yananti es la oposición de Chulla, sin compañero, solo, desigual, impar, lo que significa improductivo para un runa. Chulla, sin par, sin oponentes, no tiene pues valor, es deficitario, incompleto. En la concepción del runa, la unidad dual viene a ser el principio fundamental de la existencia. Dentro de esta concepción, hombre o mujer solo están pues, al margen del proceso productivo y deviene pues, en huaxcha, pobre, desamparado, huérfanos. Del mismo modo, cualquier orden de la vida debe estar constituido por dos concepciones opuestas pero complementarias. Así, el concepto de divinidad se expresa por la presencia de seres sobrenaturales de sexos opuestos que constituyen la pareja generadora y creadora. ¿Cómo entender las relaciones íntimas sexuales entre humanos, varones, mujeres y la divinidad? Lo que sucede es que en el mundo andino la relación entre Apu y Runa es una relación más social que religiosa. Esta posición se la puede sustentar cuando se escucha decir a los comuneros que el Apu y la Pachamama son iguales a nosotros, son como los seres humanos, sienten y sufren hambre, sed, tienen deseos sexuales. Entonces nosotros, los urunas, tenemos el compromiso de satisfacer esas necesidades divinas. Esta relación sociales es precisamente lo que significa Yananti. En otros términos, la relación entre Apu y Warmi y Pachamama y Hari es una relación de Yananti y servicios recíprocos. En la comunidad de Calca existen mitos
que relatan sobre la conducta del Apu como raptor de doncellas, sobre todo a las pastoras cuando están pastoreando en las zonas solitarias a las alpacas de la isla. Y según los relatos, el Apu convertido en viento, nieve o cóndor baja en busca de una pastora solitaria y la rapta, llevándola a su cueva para convertirla en su llanante. Y forma una familia y tiene hijos y mantiene igual que un comunero, ¿no? Con comida en ese hogar. Y cuando una mujer desea formar un rebaño de alpaca, uno de los requisitos para este proceso viene a ser de manera obligatoria celebrar el ritual del Sawai, es decir, matrimonio con el Apu, y la semillera, pastora, es una adolescente entre 16 a 15 años de edad. Esta es una edad cumplida para no solo tener la responsabilidad de encargarse de las alpacas, sino también como propietaria. Muchas mujeres también comentan que cuando una mujer de Calca decida abrazar la carrera de curandera, también como requisito tiene que casarse con el Apu. ¿Qué simboliza pues el yogamiento? ¿No? Volviendo pues a las costumbres entre agricultores maiceros de Calca, el yogamiento con la tierra es un ritual propiciatorio. La gente lo hace de manera hermética antes de sembrar el maíz y sobre todo el maíz blanco gigante Urbamba. Este acto se procede de manera particular en el maizal y es hermética. Desnudándose, se entierra para fornicar y fecundarla con la esperma a la madre tierra, Pachamama. Esta costumbre se mantiene bastante en la época de la hacienda, tal como relata pues, Luis Balcarce. Los trabajadores yogaban con la tierra de la chácara del hacendado con el fin de tener una buena producción de maíz. Según De Negri, alguien bastante serio le informó el yogamiento con la tierra se sigue practicando en Paucartambo. No es una práctica que no sea privativa. Sin embargo, es un acto hermético, no público, y es el de eyacular semen a la tierra fecundándola. Así pues, según la data etnográfica que se obtuvo durante los 90 en las comunidades maiceras de Calca, Cusco, corrobora pues, su existencia, claro, no de manera abierta, sino hermética, el acto de yogar con la tierra. Entre los comuneros de Calca, la tierra se considera como una mujer bastante semejante a una comunera de los Andes y lleva un nombre de Doña Juana Puica. El acto de yogar coito con la tierra, costumbre revelada por Luis Balcarce, se la sigue todavía practicando o la practican todavía los comuneros de Calca. El yogamiento con la tierra es una concepción simbólica de la sexualidad. Su acto es ritualizado con la intención de propiciar la fecundidad de los animales y la buena producción agrícola, sobre todo de maíz, ¿no? Sobre todo de maíz, bueno, es lo que más prefieren los comuneros. Ambos sexos, varones y mujeres, celebran los rituales de yogamiento con la divinidad Apu Pachamama en las comunidades maiceras y de pastores de la provincia de Calca. El derramamiento de espermas en la tierra simbólica es una metáfora de fecundación con la intención de tener una buena producción en el año agrícola del pastoreo. Por favor, creo que hubo una interferencia. Muchas gracias. Gracias, profesor. Su ponencia es muy interesante
excelente. Le felicito mucho y gracias por ponencia. Muchas Enseguida- gracias. Muchas gracias. Oh, gracias. Enseguida vamos a escuchar la ponencia del ¿Dónde yo profesor puedo salir acá? Javier Eduardo Hernández Soto de Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acá. Profesor, Buenas noches con todos. Buenas noches. por favor. Sí, Gracias. buenas noches. Gracias. En primer lugar, agradecer a los amigos de Corea del Sur por darnos la oportunidad de digamos, participar en este evento internacional de mucho prestigio y que, claro, indudablemente, pues, digamos, crea puentes de diálogos. Bien, el texto que voy a exponer se titula La caída del Tahuantinsuyo desde los manuscritos de Guarochirí. Y es un intento de pensar algo que no se toca mucho, es, digamos, el final de una época, lo que se conoce en la historiografía tradicional con el nombre de la conquista de los incas y demás, ¿sí? Para el caso, he elaborado una pequeña diapositiva que nos va a acompañar en esta exposición, ¿sí? Aquí presento mi diapositiva y en base a eso ya, digamos, comienzo la lectura de nuestro texto, ¿sí? Un momento, por favor. Muy bien. A ver, el manuscrito de Guarochirí, ¿sí? Aquí estoy presentando las diversas ediciones que encontramos, las ediciones tanto de José María Algueras, el traductor, el primer traductor del texto, y ya más recientemente las traducciones que ha elaborado Gerald Taylor, ¿sí? Estos son los distintos libros, ediciones que tenemos. Es un texto clave para conocer el mundo andino, porque se trata de un texto escrito íntegramente en quechua, de modo que a diferencia de las crónicas, transmite con más originalidad las creencias, valores de la cosmovisión andina. Sin embargo, suele creerse que el manuscrito se remite solo al contexto regional, por lo que es objeto de muchos estudios antropológicos, pero también encontramos que se refiere a acontecimientos que afectan a todo el Tahuantinsuyo. En un caso muy especial, ofrece una interpretación de la aparición e invasión de los españoles. La atención al manuscrito nos mostrará cómo el hombre andino asumió y asimiló este traumático proceso, el primer embate del colonialismo, el cual fue decisivo para la fundamentación de la modernidad europea. Hemos tomado 2 capítulos del manuscrito para reconstruir el proceso señalado. Analicemos el primero. En el capítulo 14 del manuscrito de Guarochirí, se cuenta la historia, se cuenta el encuentro entre Kuningraya Huiracocha y el Inca Huayna Cápac. El gran dios andino se presenta ante el Inca, diciéndole que le va a revelar su ser, lo que interpretamos como la epifanía máxima, la existencia de la divinidad misma. Para realizar ello, se manda a traer una cajita desde el otro lado del mundo, situado en la costa, en el templo de Pachacamac, ¿sí? Este es el Cusco, ¿sí? En el mapa, y para llevar a cabo esta epifanía, se mandaría a traer una cajita desde Pachacamac, que está aquí, cerca de Lima, ¿sí? Mientras ellos esperan en el otro extremo, ¿sí? El Inca y Huiracocha esperan ya en Titicaca. Hay un camino de Titicaca, ¿sí? Acá, hasta Pachacamac, ¿sí? La cajita está traída por un servidor que posee el ser de la golondrina, el cual labra a destiempo, desapareciendo su contenido, razón por la que cumple su misión 2 veces. Al llegar a su destino, la cajita se abre y sale de ella una hermosa mujer de cabellos rubios y crespos, quien es entregada al Inca por Kuningraya Huiracocha. Entonces el gran dios traza una línea en el suelo y ordena que el Inca y su nueva esposa entren por un lado, mientras que él entrará por el otro. De este modo, cada quien sigue rumbos distintos y no vuelven a cruzarse. Lo que el manuscrito narra a continuación cambia radicalmente la interpretación que tenemos de la caída del Tahuantinsuyo. Aquí voy a citar una parte del texto del manuscrito que dice: luego el Inca Huayna Cápac dijo: ahora de aquí no volveré, en aquí nomás viviré con esta miñusta, mi amor. Y luego dijo a un hombre de su ayo, Huayna Cápac dice: tú ve,
di en mi cambio que soy yo, Huayna Cápac, y vuelve al Cusco, diciendo, dijo. En ese momento, con esta señora se ocultó, hizo lo mismo con Enolaya. Después de eso, dijeron al mismo tiempo que Huayna Cápac, el impostor, el falso, murió. Unos y otros revolvieron todo, diciéndose mutuamente estos señores, yo primero. Entonces aparecieron en Cajamarca los Huiracocha. Fin de la cita, ¿sí? Seguimos con la exposición. El texto no es solo una intromisión de la historia en el mito, sino una elaborada comprensión mítica de eventos claves. 3 figuras destacan en el pasaje citado. Primero, la retirada del Inca y Huiracocha. Segundo, el nombramiento de un falso Inca que sustituye al real. Y tercero, las guerras internas que preparan la caída del Tahuantinsuyo. El significado de esas 3 figuras resultará enigmático si no traemos a colación algunas ideas claves en el horizonte andino. Para comprender este pasaje, la idea es que vamos a traer a colación algunas ideas, conceptos claves de la cosmovisión andina. Aquí tengo una pequeña, que vemos tabla, donde se especifica eso, el concepto de Kama, Pacha, Yan, etcétera, ¿sí? Son unos conceptos que hemos venido investigando como claves, como fundamentales en la cosmovisión andina. Para el caso que nos interesa, vamos a destacar 3 conceptos, Pacha, Kama y Pachacuti. 3 ideas son necesarias para aclarar este pasaje, Pacha, Kama y Pachacuti. Pacha es una idea omnicomprensiva que incluye todo, el mundo, el espacio y el tiempo. Se la puede entender como una totalidad ordenada y armoniosa, con base en un centro unificador, de manera que adquiere la forma de Tahuantinsuyo, es decir, un orden de 4 partes articuladas por un chaupe, un centro de la estructura. Considerando la espacialidad, la Pacha se suele dividir en 3 lugares, Hanan Pacha, mundo de arriba, Kai Pacha, mundo de abajo, y Uku Pacha, mundo interior. La comprensión equivocada de estos 3 mundos nos dice que se superponen en un eje vertical. Por el contrario, se tratan de lugares ontológicos, son expresión de diferentes realidades. El Kai Pacha es el mundo empírico sensible, el que experimentamos constantemente. A este mundo le corresponde uno de arquetipos, de esencias. Será lo mismo que en el Kai Pacha, solo que de una forma mejor, más excelsa y perfecta. Entonces, aparece y se manifiestan 2 mundos, el Kai y el Hanan Pacha, que son lo visible de la realidad. Pero estos mundos no se sostienen ni se soportan por sí mismos. Ellos surgen de una tercera posibilidad, el Uku Pacha, que no es el infierno judeocristiano, sino el lugar del ser, de la regeneración y la vida, de donde surge todo y a donde todo vuelve. Se lo figura como un lugar oscuro, húmedo y frío, la realidad interior que alimenta todas las otras realidades. De ese modo, el Hanan y el Kai Pacha son realidades manifiestas que apuntan discretamente a una realidad no manifiesta, el Uku Pacha. El Kama es la idea más ontológica del horizonte de sentido andino, pues es equiparable al concepto filosófico de ser, en tanto que las cosas sean lo que son, en tanto que hace que las cosas sean lo que son, porque dota a los seres de la energía necesaria para que realicen su función propia, para que lleguen a su perfección y plenitud. Se trata de una fuerza o pulsión no objetivable que está en todos los seres vivos, a modo de energía, que en ello se emparenta con la idea asiática de chi. Asimismo, el Kama se da concentrado en unos más que otros, ¿sí? Que son llamados sillas, huacas, haciendo que tengan características extraordinarias y sobrenaturales, alimentándolos y sosteniéndolos mientras fluye por toda la Pacha. En términos materiales, existen múltiples soportes o vehículos del Kama, como que vemos el agua, la grasa, la sangre y la sombra, ¿sí? Serían soportes materiales físicos que transmiten, por los que fluye el Kama. En base a la interacción de la Kama de la Pacha con el Kama, podemos explicar la idea de Pachacuti. Sucede que el Kama no es una fuerza perpetua o siempre presente y constante, sino que se agota y tiene que replegarse, deja de fluir y pasa a un estado de latencia y retirada. Esto nos muestra que el Kama sigue un proceso cíclico, teniendo momentos de despliegue y expansión, en los cuales la Pacha florece, las cosas crecen y todo se da en óptimas condiciones, celebrándose en las fiestas andinas.
pero asimismo el Kama se agota y deja de fluir en la Pacha, se retira hacia el interior del mundo, al Ukupacha, dejando sin vida a los seres, provocando un descalabro y desestructuración de niveles cósmicos. Se trata pues de ciclos de vida y muerte, que se intercalan una y otra vez destruyendo y creando vida. Precisamente estos momentos en los que se pasa de un ciclo de vida a uno de muerte es lo que se conoce como Pachacuti, que literalmente significa revés del mundo, pues la Pacha se voltea, se invierte, pasando del bienestar al malestar, del cobijar y abrigar la vida a ser hostil con ella. En este esquema, pues, un poco queremos unificar ambas ideas, la idea de la Pacha y el Kamak, y cómo este ciclo de agotamiento, de cansancio del Kamak, hace que se dé una vuelta, un revés del mundo, lo que conocemos como Pachacuti. Volvamos al capítulo 14. En base, la revelación del ser al Inca era al mismo tiempo la consumación y conclusión del Kamak, la finalización de un ciclo al haber alcanzado su máximo despliegue y esplendor, que en términos históricos coincide con el apogeo del Tahuantinsuyo. Cabe agregar que esta fuerza no fluye caóticamente, sino que tiene sus guardianes, quienes lo distribuyen, administran y cuidan. Uno a nivel cósmico, Huiracocha, y el otro, el Inca, quien lo reparte en este mundo. Cuando el dios se encuentra con el Inca, el Kamak ya ha entrado en una fase de ocultamiento. Su retirada va a desestructurar todo, dejando sin vida y energía al Tahuantinsuyo, trastocándose todo en su reverso, desatándose un Pachacuti. La retirada del Kamak causa que la Pacha ya no esté bien. Por ese motivo, Cuniraya y el Inca ingresan por una línea al Ukupacha. Van donde se ha ocultado el Kamak, a una suerte de interioridad, un mundo oscuro en el que todo se niega para volver a retornar. Si los garantes del Kamak se replegaron al interior de la Pacha, entonces se puede decir que el Tahuantinsuyo, en tanto orden armonioso, también se trasladó al Ukupacha. En los términos del horizonte andino, entonces, no hubo conquista del Tahuantinsuyo, ni muerte del Inca, ni olvido de los dioses andinos. No hubo nada de eso, porque todo ello se retiró antes de que la calamidad llegara. La esencia de este mundo se mantiene intacta, se oculta para permanecer inalterada. Antes que los españoles pusieran los pies en sus territorios, esta esencia del orden andino, lo que hace que el Tahuantinsuyo sea lo que es, se había ido ya, replegándose en el Ukupacha, para regenerarse en el futuro. Tal vez este sea el sustento de muchos mitos andinos contemporáneos, como el mito de Incarri o el mito del Paititi, donde se supone cierta sobrevivencia de lo Inca. De modo que lo que históricamente pasó no le afectó en nada al Inca, pues este no murió, sino que vivió para siempre con su ñusta rubia, tal como le mandó Cuniraya, quien tuvo similar suerte. El Inca y el orden que sustentaba han abandonado esta Pacha, no les ha pasado nada, pues lo esencial se ha ocultado en el abismo del fundamento. Todo lo que ha acaecido, lo que conocemos como los inicios de la historia del Perú, han tenido que ver con un Inca falso y con un Tahuantinsuyo que solo era un orden en apariencia, un cascarón vacío, sin vida que anime el gran organismo social. Quien murió de viruela, dejando el imperio sin cabeza visible, no fue el Inca Huayna Cápac, sino un impostor mandado por él mismo, un simulacro que solo tenía como misión mantener una farsa, ocupar el lugar central de un orden que ya no tenía ninguna vigencia ni legitimidad. Todo esto es un poco similar a la trama de la película Kagemusha, 1980, de Akira Kurosawa. En ambos casos, el señor verdadero desaparece. Se usa un farsante, un simulacro para ocupar su lugar y mantener la estabilidad. En ambos casos, es notable ver cómo el orden político recae en una persona, en el caso del Inca, revestido de rasgos divinos, y que, entre comillas, su muerte no es algo que se subsane fácilmente, como hoy en día, que cuando muere un presidente, o se lo vaca como en el caso peruano, rápidamente su lugar es ocupado por el vicepresidente. Tanto en el Japón feudal como en el Imperio Incaico, la muerte del líder desencadena grandes conflictos sociales, luchas por el poder y la hegemonía que desangra sus mundos. En Kagemusha, después de todo, el farsante es descubierto y el caos y la guerra se precipitan con más fuerza que antes. En el Tahuantinsuyo, el farsante no es descubierto, muere como Inca, y tanto así que incluso la noticia de su muerte es mantenida en secreto,
para no causar convulsiones sociales. Se cuenta que su momia fue llevada de Quito hasta Cusco, siendo tratada como si estuviera vivo, ocultando la muerte del Inca impostor. Es con el falso Inca que comienzan los problemas políticos del Tahuantinsuyo. Las incursiones de los españoles, las agudizadas rebeliones locales, su imagen solo está ahí para simular un orden, ya negado en su integridad. Luego de la muerte del simulacro de Inca, se desatan las guerras entre Huáscar y Atahualpa, que pueden verse como un despropósito, consecuencia de la pérdida del Cámac, que había roto el orden y la armonía, dando paso al caos y la anarquía, donde cualquiera podía tomar el mando, pues era un mando vacío, ya sin fundamento ni legitimidad. Esta disputa es posible porque en el fondo ya no había nada que ganar. El Tahuantinsuyo ya estaba perdido y camina a fragmentarse, pues ya había cumplido su misión en la historia, había logrado la máxima síntesis cultural de los pueblos andinos. Ganase quien ganase, venía un nuevo periodo de desintegración, una especie de cuarto horizonte andino, en el cual las culturas iban a diversificarse y cambiar sus fisonomías una vez más, como ya había sucedido a lo largo de toda la historia andina precedente. Pero la aparición de los españoles sumó un elemento radicalmente nuevo al proceso. Significaba la inclusión de una alteridad radical, de un otro totalmente inédito e inesperado. Considerando lo anterior, podemos decir que la guerra entre Huáscar y Atahualpa era una guerra contra el propio Tahuantinsuyo, que terminaría negándola en una campaña que minaba aún más la unidad y cohesión del organismo político imperial. Pues allá no fluir el Cámac, los diversos pueblos se separarían violentamente de la unidad forzada impuesta desde el Cusco. Desde lo que postulamos, podemos aventurarnos a decir que la irrupción y posterior desestructuración del Tahuantinsuyo a manos de los españoles solo fue posible porque llegaron en un momento desprotegido, a un orden que ya no tenía razón de ser, que se había negado a sí mismo, vuelto irracional y por ende irreal, según el famoso adagio de Hegel, de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Vemos un Tahuantinsuyo que lo es solo de nombre, porque su esencia y lo que le daba justificación se había retirado ya. El repliegue y ocultamiento del Cámac es la condición de posibilidad de la irrupción de los invasores. Los triunfos hispanos que consiguieron a costa de las victorias de sus aliados fue sobre una estructura política que ya no tenía vida. Se adueñaron de un mundo sin ser, de una pacha que ya no estaba bien, de un orden que había entrado en desintegración y descomposición antes de su llegada. Planteemos un interrogante. ¿Cómo se explica el deterioro político del Tahuantinsuyo en base a los conceptos filosóficos andinos que estamos planteando? Enfaticemos que lo que principalmente se deterioró fue el Cámac como ser de la pacha, dentro de la lógica de la cosmovisión andina. Ello hace que se fragmente el orden social y político, porque lo que mantenía unido al Tahuantinsuyo a sus numerosas etnias y naciones no era la autoridad del Inca, era la convicción de que el Inca manejaba óptimamente el Cámac, de que estaba auspiciado por los dioses para ello. Pero al ya no haber Cámac, al replegarse entonces el orden político del Tahuantinsuyo ya no tenía razón de ser. En un primer momento, este evento importante no se asumió, no se reconocía que el Cámac se había ocultado. Se siguió pensando que todo estaba bien. Tal optimismo y confianza se daba sobre todo en el centro del poder, pero en las márgenes y lugares alejados de su hegemonía se iba revelando la verdadera situación. Para dar cuenta de lo anterior, nos remitiremos al capítulo 18 del manuscrito. En dicho capítulo se narra cómo Quitapaviasca, un sacerdote, supo de antemano que el orden andino ya estaba negado y que había llegado a su fin. En tal capítulo se cuenta cómo realizaban las fiestas en honor al dios Payajaja, sacrificando una llama y examinando sus entrañas, esperando encontrar buenos augurios. Todos los sacerdotes del dios solo vieron señales de prosperidad y bienestar, excepto el ya mencionado Quitapaviasca, quien fue el único que vio el desplazamiento del Cámac, su retirada y el consiguiente malestar de la pacha. En las alturas de Huarochirí se tomó conciencia de lo sucedido. El proceso era reconocido al menos por uno de los sabios. Los otros sacerdotes se negaron a aceptar esta interpretación, insultaron y expulsaron a Quitapaviasca, considerándolo como un ignorante, restándole importancia a su predicción. Pero algún tiempo después, esto ocurrió en Huarochirí. Y aquí cito otra vez el manuscrito, ¿sí? Lo voy a leer. De esto que habían dicho, en muy pocos días oyeron, luego,
Ahora los huiracochas aparecen en Cajamarca. En ese momento, 30 sacerdotes estaban sirviendo a Payajaja. Caxayuya Tamayuya era el más sabio. Luego, los huiracochas hacia allí llegaron. De este dios, su oro y su ropa, ¿dónde están? Diciendo, preguntó. Ellos no quisieron contestar. De ese modo, los huiracochas estuvieron muy enojados. Hicieron amontonar paja y quemaron a Caxayuya. Luego, ya la mitad de la paja ardió, pero el viento sopló. Muy adolorido, este hombre vivió. En ese momento, las ropas y cuanto había dieron a los huiracochas. En ese momento, todos los hombres dijeron, mucha verdad, ese Yacuas, Quitapayasca, nos dijo, vamos a dispersarnos, la pacha ya no está bien. Diciendo, dijeron todos, se dispersaron hacia su pueblo. Fin de la cita. En este pasaje complementa el capítulo 14, de manera que podemos formarnos un cuadro de los acontecimientos que precipitaron la caída del Tahuantinsuyo, comenzando por la retirada del Inca y del Dios, la muerte del falso Inca, las guerras entre Huáscar y Atahualpa, la aparición de los huiracochas, la captura y rescate de Atahualpa, y por último, el arribo de los españoles al santuario de Payajaja. Pero lo más importante del proceso radica en la constatación del fin del Tahuantinsuyo con base en la ausencia del Cámac, evento que los sacerdotes no quisieron reconocer, pero a la fuerza tienen que hacerlo, pues los mismos españoles se presentaron, dejando destrucción y violencia a su paso. Solo así puede asumirse la predicción de Quitapayasca, y al ya estar negado el orden andino, al ya no haber más fundamento para su mundo, deciden dispersarse, siendo esta la lógica más adecuada para una época de crisis y devastación. Es muy probable que en otras latitudes del mundo andino, otros sabios, diestros en la lectura e interpretación del Cámac, también se hayan percatado de su retirada, llevándoles a dar por concluida la edad del Tahuantinsuyo incaico, asumiendo como liquidado el orden y la armonía que garantizaba el Inca. Creemos que esta es la causa que precipita a los diversos jefes tribales y cudacas a desprenderse del orden incaico, rebelarse y buscar la separación de la estructura del Tahuantinsuyo, pues al ya no estar presente el Cámac, lo que resta hacer es disolverse, fragmentarse y dispersarse. Esa es la lógica de los jefes étnicos, en la cual cada uno se vuelve hacia su propio cudacasco, cuidando de sus intereses. De este modo, los cudacas reciben positivamente a los españoles, viéndolos como aliados en pro de su liberación, sin saber que en realidad se trataba de invasores. La lógica que los andinos siguen después de los eventos de Cajamarca se muestra en el capítulo 18, pues actúan de la misma forma que el sacerdote de Payajaja, luego de conocer a los españoles y asumir como cierta la predicción de Quitapayasca. Con base en ello, podemos figurarnos que los cudacas y jefes tribales han actuado con base en la comprensión del Cámac, el cual, al ya no fluir más en la pacha, ya no garantiza ni sostiene el orden, por lo que se da por finalizada y liquidada una era, disolviéndose la unidad tahuantinsuyana y volviendo cada quien a su propia y particular unidad. Considerando esta lógica de fragmentación y dispersión, se hace comprensible las alianzas entre los señores andinos y las huestes hispánicas, pues cada cudaca busca su propio beneficio, la sobrevivencia de su pueblo en un mundo violento y desordenado. Eran las épocas catastróficas del Pachacuti. De esta manera, estamos construyendo una versión de la caída del Tahuantinsuyo en base a los movimientos del propio espíritu andino, desde el interior de su horizonte de sentido. Con esto buscamos transformar la posición de los pueblos andinos después de la invasión, mostrando lo impropio de la categoría de vencidos y conquistados, usuales en la interpretación de este proceso, pues no hubo algo así como un enfrentamiento directo entre hispanos y andinos. Por el contrario, la destrucción del Tahuantinsuyo fue interna, debido al hundimiento del Cámac. Con esto, indirectamente, queremos minar la versión hispanista, que le da mérito y gloria a las acciones bélicas de Pizarro. Esto es importante, pues buena parte del ideario racista del supremacismo blanco y el colonialismo occidental tienen su origen en una comprensión equivocada de la invasión al Tahuantinsuyo, de las supuestas proezas de los europeos a lo largo del mundo. Antes de terminar, queremos apuntar algo sobre la importancia de estos temas. En el 2021, el Perú estará celebrando el bicentenario de la República, momento propicio para reflexiones y balances. Pero para dar cuenta de nuestra realidad, de sus múltiples problemas y contradicciones, no basta remontarse 200 años atrás. Tenemos que ir al origen de nuestra sociedad, al momento de choque entre hispanos y andinos. Es decir,
recomprender este evento, pues hasta el día de hoy nos marca. Entonces, una fecha clave más potente que el Bicentenario es la conmemoración de los 500 años de la captura del Inca, 2032, pues ahí comenzó lo que llamamos Perú, que no es otra cosa que el momento actual de la larga y milenaria historia andina, que hoy empieza a ser más consciente de sí misma, despertando del sueño colonial y retomando su destino histórico. Si bien el Tahuantinsuyo desapareció y no habría que esperar una vuelta a él, eso no significa que el Kama haya desaparecido para siempre. Después de la invasión, ha subsistido subterráneamente, asumiendo muchas formas, enriqueciéndose con lo foráneo y alimentando desde lo más hondo a su pueblo. Esperamos un retorno del Kama, dando paso a un nuevo Pachacuti que ponga en orden el caótico mundo en el que vivimos. Gracias por todo, compañeros, muy amables por su atención. Muchas gracias por su ponencia. La verdad es que no sé casi nada de la cosmovisión andina y ahora sé un poco más de ella. Creo que es un tema muy, muy interesante. Gracias, profesor Javier Hernández. A usted, gracias. Y ahora vamos a tener la última ponencia de esta sesión. Profesor Cho Gu-ho y profesora Kim Myung-kyung de Universidad de Hanguk de Estudios Extranjeros van a exponer el trabajo titulado, título es un poquito largo, La voluntad de Dios y la idea del hombre representada en Cusco y Hanyang. Hanyang es la capital antigua. Un estudio comparativo sobre los principios de la fundación de la capital del Imperio Inca y la de Dinastía Joseon. A ver, vamos a escuchar de qué se tratará. Por favor, profesores. Gracias. Buenos días y buenas noches a los peruanos. Afortunadamente, el año pasado, en el febrero, yo estuve en Perú como 20 días para conocer mejor la cosmovisión andina, la cultura y la cosmovisión andina. Y especialmente me quedé como 7 días en Cusco y tuve la oportunidad de conocer el Cusco y Machu Picchu y algunos lugares famosos como en cuanto a la cultura y la historia. Profesor, haga un poco más grande el volumen. Sí. A ver. ¿Está bien o no? Mejor. Mejor, es el máximo. Porque estoy utilizando el laptop, entonces... ok. Es el máximo, ¿ya está bien? Ya. Tuve la oportunidad de conocer mejor el mundo andino del Perú, entonces recorriendo la ciudad del Cusco me dio una impresión muy fuerte que pues me decidí a trabajar más, a investigar más sobre el Cusco y el Hanyang. Entonces empezamos el trabajo con mis colegas, con una profesora. Por eso, el título de este estudio, subtítulo es un estudio comparativo sobre los principios de la fundación de la capital del Imperio Inca y la de la dinastía Joseon. Pues estamos en el proceso de trabajo, entonces la ponencia no es finalizada, no es como vida. Cusco, la capital de Tahuantinsuyo, conocido como Estado Inca, y Hanyang, Hansongbu, anteriormente se llamaba Hanyang, y Hansongbu, actual capital de Corea, Seúl. Es la dinastía de Joseon. Estas dos ciudades se fundaron en la época más o menos parecida y ambas ciudades son espacios planificados para realizar las actividades gubernamentales del rey y simbolizan la máxima autoridad de monarca a base del propio medio ambiente respectivamente. Hablando más detalladamente, en la fundación de dichas ciudades está introducida la propia cosmovisión, es decir, los elementos filosóficos, religiosos, históricos, socioculturales, políticos y económicos de cada sociedad. Esto se representa naturalmente en la estructura urbana. Los edificios públicos tales como los palacios, los templos,
las murallas, etc. En este artículo se analizará comparativamente sobre cómo dichas ciudades se formaron respectivamente en las diferentes bases físicas y espirituales, y se examinará el significado histórico-cultural de ambas ciudades. Para dichos fines, se llevará a cabo un estudio sobre la planificación urbana y la disposición estructural, la forma de los edificios y el significado simbólico de ambas ciudades. Por medio de este trabajo, podríamos hacer conocer la cosmovisión andina a los coreanos y la de la Corea a los latinoamericanos, contribuyendo a la comprensión más profunda y mutua entre el mundo andino y el coreano. En la primera parte, pues, yo puse el título como el trasfondo filosófico e ideológico de la fundación del Cusco y Hanyang. Yo definí que Cusco es una representación de la dualidad y los tres mundos. Y la dualidad es como la dualidad andina es muy parecida al concepto del yin y el yang del mundo oriental, ¿cierto? Según Zenón de Paz Toledo, el mundo andino es un cosmos dual que revela ser un cosmos, cosmos. Las dos partes que constituyen este mundo se relacionan de manera contradictoria y complementaria. Es decir, este mundo se compone de dos ámbitos vinculados entre sí por oposición y complementariedad. Como decía pues antes el señor Javier Hernández, el Hanan Pacha, ¿cierto? Y el Burin Pacha, y llamado también Kai Pacha, en el que moran los hombres, ¿cierto? En el interior de ese cosmos dual se halla otro ámbito que tiende a ocultarse. Es el Ucupacha, de naturaleza potencial y germinal, del que brota la fuerza vital que produce, constituye, consume a los entes de Hanan Pacha y el Burin Pacha, a los que anima y relaciona. Según Javier Lajo, el mundo andino puede concebirse desde el concepto de la paridad y la polaridad, que se complementan y se proporcionan. Todo objeto, fenómeno siempre se manifiesta en paridades opuestas y complementarias que se deben equilibrar con dos medidas proporcionales, una medida para cada una de las partes de la paridad. La paridad significa que por medio de la combinación de lo masculino puede ser el yang y lo femenino puede ser el yin. Se produce un tercer elemento, la polaridad como sistema unitario formado por dos opuestos complementarios que se integran a través de un intercambio recíproco que para ser efectivo requiere de la igualdad entre los términos involucrados. Vivimos en un mundo dual regido por la polaridad, masculino, femenino, lo activo y lo pasivo, día, noche, vida, muerte, luz, oscuridad. Asimismo, nuestras emociones son polares también. Amor, odio, alegría, tristeza, esperanza, angustia, etc. A ver, yo voy a poner, ahora, pues, el señor Javier Hernández se presentó muy detalladamente y sobre tres mundos andinos, entonces yo voy a presentar muy brevemente. Para los incas, todos los que existían en el cielo, Hanan Pacha, tenían su doble personificado en la tierra, Kai Pacha, existiendo entre ambas representaciones una correspondencia de identidad similar y simbólica, lo celestial y trascendente, reflejado en la tierra, mediante la iconografía de las diversas formas que adquirió la chacana, ¿cierto? La chacana, o la cruz escalonada, es un símbolo de paso de un plano inferior a un espacio más elevado y superior. Es la comunicación dialéctica entre el cielo y tierra en un camino de doble acceso que involucra la elevación de los seres humanos y el descenso de los dioses al mundo de los hombres. Así, lo sagrado se humaniza y lo humano adquiere connotaciones trascendentes. Ahora pues vamos a entrar a Hanyang. Yo definí que una representación Hanyang es una representación del yin-yang y el wu-xing y el xi-xiang y el confucianismo y el feng shui. Cuando la dinastía Joseon fundó la ciudad capital,
qué principios y criterios se aplicaron y cuáles fueron los elementos que influyeron más a las condiciones de su ubicación. Más que todo, son el Yin-Yang y el Wu-Xing, Xi-Xiang. El confucianismo es el Feng Shui. Wu-Xing es Wu-Xing, en coreano se puede pronunciar como Ohen. Es como, son 5 elementos, o 5 fases, 5 agentes, con 5 movimientos, 5 procesos, 5 transformaciones, 5 etapas, 5 planetas. Entonces, se puede interpretar de varias maneras, ¿cierto? La teoría de los 5 elementos es una filosofía china originalmente, utilizada para describir las interacciones y las relaciones entre las cosas. Se cree que los 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, son los elementos fundamentales de todo en el universo, entre los cuales ocurren las interacciones. Cada elemento tiene sus propias características y asociaciones con diferentes aspectos de la naturaleza, como dirección, estación, color, forma, etc. Y Xi-Xiang, en coreano se pronuncia como Sa-Sang, son 4 criaturas mitológicas en las constelaciones chinas. Son el dragón azul del este, de la dirección este, tigre blanco del oeste, el pájaro vermellón del sur y la tortuga negra del norte. Y han sido representados muchos mitos y cuentos chinos en el mundo oriental. También aparecen en muchos manga y anime modernos, ¿cierto? Y Feng Shui también conocido como geomancia china, es una práctica tradicional pseudocientífica originaria de la antigua China que pretende utilizar fuerzas energéticas para armonizar a las personas con el entorno que las rodea. Feng Shui se traduce literalmente como viento y agua. Feng, viento, agua, Shui, agua. Por medio del ejercicio de estas fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, se crea, cambia, se extingue toda cosa en el universo. En el mundo oriental, la teoría del Yin-Yang y estas teorías se utilizaban para iluminar los principios de todas las cosas del mundo, tales como la religión, la literatura, la astrología, la geografía, la medicina, la arquitectura, etc. Desde el punto de vista macro, se considera que la creación y la extinción de todas las cosas del mundo se deciden por el Wu-Xing. Desde el punto de vista micro, se considera que las 4 fases de la vida, el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte, y el éxito, el fracaso, la dicha, la desdicha de los seres humanos, se deciden también por el Yin, Yang y el Wu-Xing. Los conceptos de Xi-Xiang están relacionados con la teoría de Yin-Yang y Wu-Xing. El dragón del este representa el agua, el tigre blanco del oeste, el viento, el pájaro vermellón del sur, el fuego, la tortuga negra del norte, metal. Y estos 4 animales representan una estación cada una. El dragón azul, la primavera, el tigre blanco, el otoño, el pájaro vermellón, el verano, y la tortuga negra, el invierno. Y estos pueden ser los 4 dioses, y el símbolo son 10 dioses, que guardianes son, de 4 direcciones cardinales, y fueron aplicados en los estandartes y la estrategia y el posicionamiento militares. Según la teoría de Feng Shui, el dragón simboliza el lado izquierdo también, el tigre blanco, el lado derecho, el pájaro vermellón, el frente, y la tortuga negra, el atrás. Y también el confucianismo es una filosofía muy importante que influye mucho a la fundación de la capital Hanyang. Las 5 virtudes morales cardinales del confucianismo se llama Wu-Chang, en coreano se pronuncia Osang, son la benevolencia, la rectitud, el decoro, la sabiduría y últimamente la fidelidad. Según los principios de Wu-Chang, la benevolencia corresponde con la madera, la rectitud con el metal, el decoro con el fuego, la sabiduría con el agua
y la fidelidad con la tierra. Feng Shui está contenida en la visión natural del Oriente, basada en la teoría de Yin-Yang Wuxing. El Feng Shui está muy vinculado con el paisajismo y la arquitectura como una metodología para diseñar edificios o casas con un buen ambiente, completando la armonía en el mismo espacio, siempre tomando en cuenta toda la energía física o mental. Debido a que el Feng Shui mira la relación entre el humano y el medio ambiente, es muy flexible según el lugar donde se encuentre, pues se encuentra la directa relación con cómo es el clima, el terreno, entre muchos otros factores. La cultura oriental cree en que los humanos no deben estar en contra de la naturaleza, pero que por el contrario, deben adaptarse a ella. Es decir, el Feng Shui es una mirada profunda de las fuerzas de la naturaleza y ciudades para que coexistan en armonía con el entorno y aprovechen de la mejor manera el flujo de la energía en nuestro propio beneficio y en el de nuestros descendientes. Así es que hay que elegir un lugar de la energía creciente y positiva. Si es un lugar de energía decreciente y negativa, hay que reforzarlo artificialmente. Pues no tengo tiempo suficiente, entonces debo abreviar lo máximo la ponencia. Y la segunda parte es la historia de la fundación del Cusco y Hanyang. Y yo definí el Cusco como centro del universo. Inca Garcilaso de la Vega relata que los reyes incas pusieron por punto o centro la ciudad del Cusco, que quiere decir ombligo de la tierra, como saben ustedes bastantemente. Le dieron este nombre porque todo el Perú es largo, angosto, como un cuerpo humano, y la capital de Cusco, ciudad de Cusco, se encuentra en el centro como un ombligo. Según la cosmovisión andina, Cusco era un lugar sagrado en donde se encuentran tres mundos, ¿cierto? El Anampacha, el Caipacha y el Ucopacha. Y dentro de la cosmovisión andina, la ciudad de Cusco fue asimilada con el Puma por sus connotaciones míticas, simbólicas, que trascendían el espacio físico y extendían a través del imperio las ideas y fuerzas necesarias para mantener la cohesión y las formas de civilización necesarias para la vida andina. El Puma tiene características simbólicas duales parecidos al yin y yang. El Puma como alegoría y emblema de energía, fuerza, poder, coraje, que tiene su arquetipo dual femenino y complementario, la puma hembra. El instinto maternal, polaridad, lunar, la plata, la ferocidad en la defensa de sus crías y territorio. La estabilidad, la sinergia de la pareja y la doble fuerza. Y en cuanto a la fundación del Cusco, yo definí de la manera siguiente: del mito a la realidad, la ciudad del sol y los dioses. Las leyendas sobre la fundación del Cusco son dos y ambas se basan en un viaje. La primera leyenda tiene como protagonistas al Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos de Inti, el dios del sol, y el Quilla, la diosa luna. Los hermanos partieron de la isla del sol, en el lago Titicaca, en busca de un lugar para fundar una ciudad. El lugar elegido fue aquel donde la barra de oro que llevaban consigo se clavó en la tierra de un solo golpe. La segunda leyenda, los protagonistas son 4 hermanos, ¿cierto? Pero yo voy a omitir esta leyenda. Y la condición, ahora voy a hablar sobre la condición geográfica. Eso puede ser el Feng Shui incaico. Sarmiento de Gamboa dice que la tierra es escombrada, pues dijo en cuanto al Cusco, ¿cierto? A la condición geográfica del Cusco, la tierra es escombrada, ¿cierto? Seca, sin lagos, ni ciénagas, ni montañas de árboles espesas, que todas esas son causas de sanidad y por esto de larga vida para los habitantes. La tierra fértil
y el aire sano predisponía antes de la historia al surgimiento de un pueblo recio, grave y tenaz. El fondo del valle, que suaviza el clima, estimularía el desarrollo social. Cierro la cita. La geografía regala al Cusco con una posición privilegiada para el mantenimiento de sus habitantes y el disfrute de los diversos dones de la tierra que pueden favorecer el surgimiento de un centro metropolitano. Hay algo sobre todo que decide en lo topográfico la primacía y la calidad metropolitana de Cusco y es su posición en un curso de vías imperiales por las que habrían de llegar los tributos de los granos, de la lana, de la coca y del oro, etc. Este distinto geográfico ascensional es consustancial con el alma del Cusco y del hombre del Incario, que diviniza los cerros y otea el alma de las montañas porque ellas le han dado lecciones de severidad y de majestad estoicas. Así, el Cusco fue predestinado por la naturaleza para servir de nido caliente de una cultura, de cruce de caminos y crisol de pueblos. Ahora vamos a definir Hanyang, ¿cierto? Hanyang, el lugar ideal desde el punto de vista del Feng Shui. Hanyang, que se encontraba en el centro de la península coreana, empezó a ser la ciudad capital de la dinastía Joseon desde el año 1394. Desde el punto de vista del Feng Shui, Hanyang era un lugar ideal dispuesto del buen viento agua, Feng, viento agua. Desde entonces, Hanyang se convirtió en el centro de la política y cultura durante 500 años. Y las condiciones geográficas, o sea, el Feng Shui de Hanyang es los elementos prácticos y funcionales con los que se eligió Hanyang como ciudad capital fueron las condiciones de la geografía humana, o sea, el Feng Shui, la condición geográfica. En coreano se pronuncia con Pyesan Imsu. Eso quiere decir que montaña al fondo, río al frente. El lugar donde haya montaña al fondo y el río al frente era el más ideal, el lugar más ideal para la capital. Alrededor de Hanyang hay 4 montañas sagradas. La montaña principal Bugaksan, que se representa como la tortuga blanca, un animal que custodia la parte del norte. La montaña Inangsan, que se representa como el tigre blanco, que custodia la parte del oeste. La montaña Mongmoksan, actualmente se llama Namsan. Namsan se encuentra en el centro de la ciudad de Seúl contemporánea. Entonces ustedes pueden subir a la montaña Namsan y pueden mirar el panorama de Seúl, que se representa como el pájaro bermellón que custodia en la parte del sur, y la montaña Naksan, que se representa como el dragón azul que custodia la parte del este. El palacio principal Gyeongbokgung se sitúa en el lugar rodeado de dichas montañas. Según la teoría de montaña al fondo, río al frente, por el sur de la capital debe transcurrir un río. Actualmente es el río Hangang, pero ya el tamaño de Seúl se ensanchó bastantemente, entonces actualmente el río de Hangang se transcurre por el centro de la ciudad. La capital de un país debe estar en el centro del territorio y tiene que disponerse de las vías por las que habrán de llegar los tributos de todas las provincias del país. Hanyang, además de estar en el centro del país, se disponía de las vías acuáticas convenientes porque su terreno, rodeado de las montañas, es llano, y a su lado izquierdo se encuentra el mar del oeste. El río de Hangang fluye por el sur de Hanyang. Además, estas condiciones, junto con las condiciones de estar rodeado de las montañas, eran favorables para defenderse de los enemigos extranjeros. Ahora veamos la estructura de las ciudades y sus edificios. Yo definiría que el Cusco es dual, ¿cierto? Y la planificación estratégica urbana, y Anan Cusco y Urin Cusco.
Es un hecho inmemorial tanto en el Cusco como en las demás ciudades peruanas, que una de las primeras normas urbanísticas y políticas de las urbes andinas es la de subdivisión en dos secciones, parcialidades o bandos, ¿cierto? La de los Anan, o el Cusco Alto, o Hanan Cusco, o la de los Urín, Cusco Bajo o Urín Cusco. Todas las historias hablan de que el imperio se sucedieron dos dinastías, los Profesor Urín, Cho, perdón. tiempo. Y, y las parcialidades humanas que los forman a rivalizar en el poder económico, social y político alternativamente. Así se expresó la dualidad, base de la organización social en el antiguo Perú. Desde tiempos inmemoriales, esta concepción, muy característica del concepto dicotómico de la vida del hombre quechua y de su amor por la paridad y la simetría, se impone a la ciudad imperial y ría su destino. Sigue pues el estudio sobre el Coricancha y el Sacsayhuamán, pero voy a pues omitir esto. Y últimamente voy a hablar sobre la ciudad de Hanyang amurallada y sus palacios. En Hanyang había 4 puertas grandes. El nombre de las puertas se basó en Wuchang, como le decía anteriormente. La puerta Dongdaemun, la puerta este, también se llamaba Hunginjimun, para que se ampliara la benevolencia, ¿cierto? Sodemu, la puerta oeste, se llamaba Donimun, para que se fortaleciera la rectitud. La Namdaemun, la puerta sur, se llamaba Sungnemun, para que se venerara el decoro. La Sukchangmun, puerta norte, se llamaba Hongjimun, para que se ampliara la sabiduría. Y últimamente, en el interior de las 4 puertas, en el centro de Hanyang, edificaron un pabellón llamado Poshinga, para que se mantuviera la fidelidad. La puerta este, la puerta oeste, la puerta sur, siempre estaban abiertas para que la gente pasara. Y la puerta norte, situada en la montaña, generalmente estaba cerrada y a veces se abría. Cuando se consideraba que la energía yang, la energía masculina, era fuerte y se necesitaba la energía yin, la energía femenina, puesto que se pensaba que Hanyang casi siempre estaba rebosada de la energía yang. Y pues ahora voy a llegar a la conclusión porque no hay tiempo. Y el Cusco, Hanyang tenía similitudes, diferencias en cuanto a la ideología y los principios de la construcción urbana. Al observar las similitudes, primero, los periodos de construcción de 2 ciudades fueron similares y ambas fueron diseñadas para implementar la filosofía y los principios del gobierno del rey a base de su propio entorno natural. En segundo lugar, el dualismo andino reflejado en la construcción del Cusco, la teoría oriental del yin-yang. La ideología constructora de Hanyang tiene similitudes. El dualismo andino y el yin-yang coreano son casi sinónimos. Por lo tanto, se puede decir que la visión dualista del mundo estaba reflejada en la construcción y planificación urbana de ambas capitales. Sin embargo, hay una diferencia entre ambas. El Cusco estaba dominado por una ideología centrada en los dioses, mientras que Hanyang estaba dominado por el humanismo. En el caso del Cusco, la cosmovisión mítica dominaba, por lo que los templos eran el centro de la ciudad y el emperador, el poder supremo, era un ser divino. En el caso de Hanyang, por otro lado, la idea del yin-yang y todas las ideas, ¿cierto?, fueron la base de la construcción urbana y en particular el humanismo confuciano fue el principio de la vida. Por lo tanto, el palacio en el que residía el rey era el centro de la ciudad y los edificios públicos se construyeron alrededor del palacio. Hablando de otra manera, la planificación urbana de Cusco fue para realizar o materializar la cosmovisión y la imaginación mítica y efectuar la visión y el anhelo de ampliar el territorio y abrazar varias culturas y tribus. Mientras la de Hanyang fue para realizar los principios del gobierno centrados en el humanismo, dando importancia a la armonía entre el hombre y la naturaleza en el territorio limitado. De cualquier manera, en ambos casos,
siempre se necesitaba la cooperación, la creatividad, el sacrificio y la tolerancia de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, profesor Gu. Ahora, sabemos bien que siempre estudios comparativos, o sea, comparar investigando dos cosas, siempre es un trabajo difícil. Entonces, este trabajo ambicioso de los profesores tengan un resultado exitoso. Ahora vamos a tener un tiempo de intercambiar las opiniones, comentarios, preguntas. Pero y ya que enseguida tenemos otro programa de la conferencia, el comité organizador de la conferencia nos pide que termine un poco más tempranito, antes del programado, si es posible. Si lo permiten ustedes, vamos a tener el tiempo como 10 minutos más de comentarios. La verdad es que no sé bien del tema del que hemos tratado. Entonces, yo no intervengo, solamente voy a moderar el orden y ustedes pueden discutir de manera un poquito libre. Comentarios, preguntas o opiniones, todos serán bienvenidos. Si tiene algunas preguntas, comentarios. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero falta tiempo porque las ponencias son muy interesantes para mí. Tengo varias preguntas a cada ponencia, pero no tenemos mucho tiempo, entonces solo haré una pregunta. Yo quería preguntar a todos los ponentes, pero si yo escogiera una pregunta, yo creo que yo dirijo la pregunta a doctor Jesús Washington. Usted puso el título yogamiento. Nos pensamos que yogamiento es una palabra que se deriva de la palabra hindú yoga, pero usted dice que esta palabra yogur como se derivó del español. Entonces, ¿quiere otra vez aclarar la palabra yogar o yogur? ¿No se deriva de la palabra hindú yoga? Gracias por la pregunta. No, no es del yoga hindú. Yoga es un término español antiguo, muy antiguo, que dije que en el Cusco todavía hay muchos términos de ese español antiguo que están utilizando la gente, ¿no? Y han utilizado inclusive hasta antes del terremoto del 50. Y Valcárcel utilizó yogar con el sentido de coito, con el sentido de relación sexual, pero con la divinidad, ¿no? Es decir, en este caso, Pachamama, que has escuchado como la diosa madre tierra, ¿no? Y había esta costumbre en el Cusco, y una costumbre que todavía existe, pero de manera hermética. Por ejemplo, los hacendados, en la época de las haciendas, los trabajadores yogaban, decía, ¿no? Es decir, fornicaban con la tierra. A eso se refiere con el término, ¿no? Con el término Sí, yoga. Pero sí, no es yoga de India, no lo es. Es un término español bastante antiguo, ¿no? Yogar, esta costumbre de yogamiento con la tierra que menciona precisamente pues Luis Valcárcel, ¿no? Sí. Entonces, actualmente en España yo creo que no se utiliza este término yogar, ¿no? También en otros países latinoamericanos no se utiliza este término yogar en los diccionarios oficiales, ¿no?
No sé. Sí, todavía creo que sí hay en la Real en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Español. Habría que rastrear, porque yo también lo rastreé y por eso que dije que es un verbo, ¿no? Un verbo intransitivo que se encuentra pues en desuso en realidad, ¿no? No se la está utilizando, ¿no? Ahora en Cusco. Y vuelvo a decir, y eso ha sido bastante extraño porque Valcárcel solamente da como 3 o 4 líneas, ¿no? Definiendo lo que es yogar. De allí no dice más nada, no aclara, pero el sentido de lo que dice Valcárcel, pues yo comencé a trabajarlo, ¿no? Porque yogar rebasa también no solamente a la relación del varón con la madre tierra, sino del Apu con las mujeres también. Por ejemplo, para tener un rebaño, las pastoras tienen que contraer un matrimonio, ¿no? Inclusive se sientan en una piedra como un falo, ¿no? Como de manera simbólica para tener la relación entre Apu, Pachamama. Y en la época de los incas, pues la huaca tenía esa connotación también. Tenía mujeres que le criaban a la huaca, ¿no? Y tenía esa relación. No está estudiado también mucho esto y obviamente que tampoco las crónicas no aclaran bastante sobre esto. Habría que hacer un seguimiento, porque esto de yogar todavía es recién el principio de algo que se puede hacer un estudio en el futuro. Pero desde luego no es un término hindú de los yogas, ¿no? No. Muchas gracias. Es un término básicamente español, antiguo en desuso. Ok, gracias. 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 Qué lástima que se nos acabó el tiempo. Es demasiado corto para nosotros. Buenos días. Una pregunta, profesor Cho. Muy Sí. corto, muy Sí. corto, por favor. Sobre los equinoccios y los solsticios, donde había festividades en el incanato, si en Oriente también hay especialmente festividades o prácticas energéticas en esos días. Sí, señor, sí lo hay, ¿cierto? Y no puedo explicar muy detalladamente, pero sí hay. Y tal vez tendría el mismo sentido, ¿cierto? Como las fiestas del mundo andino. Pues la costumbre es un poco diferente entre dos mundos, ¿cierto? Pero como un intercambio o como del chi, ¿cierto? Del chi entre el ser humano y la naturaleza y el cambio climático del universo, ¿cierto? Entonces, la forma de las fiestas son diferentes, pero tienen alguna semejanza, ¿cierto? En cuanto al intercambio entre la naturaleza y el cosmos y el ser humano para mejorar la vida y para seguir la vida, ¿cierto? Del ser humano, armonizando con la naturaleza. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. Antes de terminar la sesión, de nuevo, les agradezco mucho a todos los participantes y espero vernos pronto y otra vez en Perú o en Corea. Con un fuerte aplauso vamos a cerrar nuestra sesión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Antes de terminar esta sesión, yo les voy a informar sobre una ponencia, ¿cierto? La profesora Guadalupe Valencia García de la Universidad UNAM de México va a dar un discurso muy especial como conferenciante principal a la una. Entonces ustedes pueden escuchar las palabras de la profesora Guadalupe Valencia García. Los invito muy cordialmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Y buenas noches en Perú. Mucho gusto, colegas peruanos.